Una palabra a tiempo con Sergio Frati. Dice los oprimidos, otra versión dice los emproblemados, ya parezco maduro yo, emproblemados, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. Y dice, David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 hombres. Ok. La semana pasada comenzamos a estudiar esto de la cueva de Adulam y cómo esta cueva es una figura del evangelio de la gracia y el poder transformador del Señor. Porque hoy no lo vamos a leer, pero la semana pasada leímos cómo luego de un tiempo estas personas que llegaron a la cueva de Adulam ya no son mencionados como endeudados, emproblemados, amargados, sino que se les llama a los valientes de David. Y en esa ocasión, la semana pasada, leímos algunas de las hazañas increíbles que estos hombres hicieron. Después de que pasaron un tiempo en la cueva, definitivamente Dios hizo algo con ellos. Dios usó a David para ministrarlos, para ayudarles a sanar, para darles propósito otra vez, porque pareciera que esta gente era como los desechados de la sociedad. No podría yo evitar pensar que algunos de los que están ahí, o la mayoría, habían sido delincuentes, habían delinquido en algún momento. Así que no era lo mejor lo que se le juntó a David en la cueva de Adulam, pero al final estos hombres se volvieron gente famosa, reconocidos, ya no eran ignorados, ya no eran invisibles, porque habían dejado de ser perdone la palabra, la lacra que eran, y habían sido transformados en personas con propósito. Entonces, le decía yo que esta es una figura del evangelio de la gracia, del poder de Dios, de cómo nos encuentra el Señor y cómo Él nos transforma. Les voy a pedir un favor, dejen de platicar. No me gusta decirles directamente, pero estoy viendo mejor la pantalla porque a mí me da pena a mí. Pero bueno, sigo, mire pues. La semana pasada comenzamos a hablar, yo les dije que en el pasaje que leímos la semana pasada, que habían 3 de los valientes de David, 3 que eran los más conocidos por las hazañas que hicieron, 3. Lo interesante es que cuando llegaron estos a la cueva de Adulam, eran 3 grupos también. Me parece a mí que hay como una figura, una representación de estos 3 grupos allí, los afligidos o emproblemados, los endeudados y los amargados de espíritu. La semana pasada hablamos sobre los endeudados, pero hoy quiero hablar de los amargados de espíritu. ¿Sabe? Es muy probable que estos amargados que llegaron a la cueva hayan sido amargados con justa razón. Voy a decirlo de esta manera. Probablemente de los amargados que llegaron a la cueva, algunos habían adquirido su amargura a causa de cosas feas que la gente o alguien les hizo. Probablemente, como le dije, es gente que había sido como marginada, maltratada, quizás abusados por el rey o por el gobierno, qué sé yo. Así que era gente que de alguna manera su amargura estaba, voy a decirlo, justificada. Alguien les hizo algo y al pasar el tiempo se habían amargado. Pero también probablemente habían personas ahí, de esos que se resienten por todo. Se resienten porque el otro anda contento y él no está contento. Hay gente que se resiente porque el otro tiene que comer y él no. Como si el otro ha evitado que él vaya a trabajar o que se rebusque, qué sé yo. Pero hay gente que se resiente en ver que otros están bien. Hay gente que le enoja. Mire, hay gente que le enoja verte cada mañana salir de tu casa a trabajar.
Podríamos mencionar muchas razones: porque tenés trabajo, porque vas sonriente, por la ropa que llevas puesta. Hay gente que se resiente por todo y se amargan por todo. Así que entre esos amargados podrían haber de todas clases de amargados. Los que les hicieron algo y con alguna razón habían adquirido esa amargura en el camino, o los que se habían amargado de choto. Voltea a ver al de la par, dígale bienvenido. No estoy diciendo que él se amarga de choto. Dígale bienvenido, qué bueno que estás aquí hoy. Bueno, entonces mire pues, el punto es que no importa si te amargaste con razón o sin razón. Eso, la verdad, eso es irrelevante, porque la amargura, venga de donde venga, la amargura solo le hace daño al que la tiene. La amargura solo le hace daño al que la tiene. La amargura y el resentimiento, que son sinónimos, yo le había dicho ya que eso es tan tonto como tomar veneno yo y esperar que el que se muera sea el otro. Es una cosa tan tonta así. Solo me va a hacer daño a mí. Si yo tomo veneno pensando que se va a morir, con el que yo estoy mordido, el que se va a morir soy yo. El otro bien galán duerme, vos no puedes dormir por lo que te hizo. El otro bien galán come, vos no puedes ni comer porque te dio úlcera, te dio gastritis, de la gran cólera que agarraste, y el otro está bien. ¿Verdad? Como cuando en la casa se enoja el adolescente que habita en tu casa y te dice, no voy a comer. Él piensa, todos en esta casa se van a morir si yo no como. Ahorita todos han de estar tristes con la cara larga en el comedor porque yo no voy a bajar a comer. Entonces, así pasa. Mire pues, la amargura solo daña al que la tiene. Entonces, por eso Dios, míreme, Dios le hace un llamado a sus hijos para deshacerse de la amargura y poder vivir en paz, poder vivir de una manera agradable a Él. A Dios no le gusta la gente amargada. Bueno, Efesios capítulo 4, mire lo que la Biblia dice, versículo 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice el versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ya hemos leído este pasaje en otro momento. Versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y dice el 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31, quítense de vosotros toda, ¿qué? Amargura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ok, este pasaje que el apóstol Pablo le envió a la iglesia de Éfeso también tiene que ver con nosotros, porque fíjese que es un pasaje, son consejos, son recomendaciones de Dios a través del apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso. O sea, a quien le mandan estas palabras no son a los inconversos de Éfeso, son palabras a los cristianos de Éfeso, es la iglesia de Éfeso. Y es interesante porque aunque le mandan este mensaje a los cristianos, si yo leo bien ahí, me doy cuenta que entre los cristianos hay gente mentirosa. Versículo 25, volver a poner 25. El primer versículo, dale atrás, el primer versículo de Efesios 4, ahí está. Por lo cual, desechando, ¿qué dice? La mentira. O sea, hay mentirosos en la iglesia. No voltea a ver a nadie. Miren, ni pispileyes, solo mírenme para acá. Hay mentirosos en la iglesia. Y el versículo 26 dice que
Hay gente que se enoja. Hay gente brava en la iglesia. 26. Ahora, ¿quién no se enoja? Levante la mano. Naiden, ¿verdad? O sea, todos nos enojamos. Todos nos enojamos. El punto es, ¿qué hacemos con el enojo? Ese es el detalle. No es el problema, como decía Arjona, no es el problema. El problema no es que te enojes. El problema es qué hacemos con ese enojo. O sea, si te vas a enojar, de hecho, mire, Dios a través de su Espíritu Santo sabe que nosotros nos vamos a enojar y Él nos da permiso para enojarnos. Pero Él nos aconseja que no permitamos que el enojo se convierta en una cosa grave. Diga, grave. Un enojo sencillo se puede convertir en una cosa grave. Pero voy a ir más adelante. Luego, en el versículo 28, siguiente, dice que en la iglesia hay gente que roba. ¿Aló? O sea, hay gente que miente, hay gente brava, hay gente que roba. Y el versículo 29 dice que hay gente mal hablada. Mire, pues, como que estuviera pasando lista de la iglesia Centro Cristiano Vida, el apóstol Pablo, ya se fijó, mire, gente que miente, gente brava, gente que roba, gente mal hablada. El 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella palabra que sirve de edificación. Entonces, mire, pues el punto no es todo eso que solo se lo estoy mencionando, pero es cómo la Biblia en estos versículos que ya leímos, poneme el anterior, el versículo 26, dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya usted y yo entendemos lo que significa la puesta del sol, es a las 6 de la tarde, o sea que el versículo dice... el versículo no dice que solo Dios te vale que te enojes en la sombra, porque algunos así interpretan ese versículo, de cuando dice airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La puesta del sol es las 6 de la tarde. Lo que la Biblia está diciendo ahí es que Dios te da permiso de enojarte, pero que no te agarre la noche enojado. O sea, que no te dure mucho tiempo el enojo. O sea, Dios te da permiso de ponerte bravo, pero no de permanecer bravo. Hay que ir bajándole a esa trompa rapidito, porque a Dios no le gusta eso. Voltea a ver al de la par y dígale, a Dios no le gusta eso. No, lo de la trompa no se lo diga, solo yo lo puedo hacer. Entonces, mire pues, míreme. Porque el pasaje está diciendo, enójense pero no pequen. Quiere decir, míreme, que uno se puede enojar sin pecar. Claro, sí, dependiendo de cómo manejemos el enojo. Y una de las mejores maneras de manejar el enojo es que, está diciéndolo ahí la Biblia, es que no duremos mucho tiempo. O sea que si mi enojo se prolonga, yo voy a pecar, porque mi enojo se va a convertir en un resentimiento y eso se va a convertir en amargura. Y lo que más me llama la atención es cómo termina ese versículo 27, que dice, ni deis lugar al diablo. Quiere decir, míreme pues, que cuando nosotros permanecemos mucho tiempo enojados, cuando el enojo se convierte en resentimiento, cuando el resentimiento se convierte en amargura, míreme, le damos lugar al diablo. Hoy usted que se vino para la iglesia, ¿dejó abierta la puerta de su casa? Algunos ya nos hice dudar, ya se quedó, ¿será? Ya vengo, voy a ir a ver, ¿verdad? O sea, de plano, quizá algunos se pusieron a pensar, ¿habré cerrado bien? Ninguno de nosotros sale de la casa y a la cuadra dice, híjole, no cerré la puerta. Ay, ¿qué quiere así? Si aquí ya no hay ladrones. Nadie piensa así. Nadie piensa así. Entonces, míreme. Usted se asegura cerrar bien la puerta para que no se metan los ladrones a su casa. ¿Verdad que usted a medianoche no se dice, se despierta, no cerré la puerta de la sala, pero hay que quede para que ventile? No, usted no hace eso. Usted se levanta a cerrar la puerta. Míreme pues,
usted no deja la puerta abierta de su casa para que no se le metan los ladrones. Usted se asegura de eso. Pero ¿qué tal con su alma? Andamos la puerta abierta del alma cuando pasamos mucho tiempo enojados. ¿Y cuál es el ladrón que se va a meter a hacerte daño allí? El diablo. Y oiga lo que dice la Biblia, que muchos de nosotros abrimos la puerta de nuestra casa a influencias diabólicas, a influencias espirituales negativas. ¿Cuándo? Cuando pasamos mucho tiempo enojados. O sea que el enojo, la amargura, el resentimiento hace que el diablo te visite. Lo he dicho yo de esta manera, sí, mire, el resentimiento acerca al diablo a mi entorno y aleja a Dios de mi entorno. Porque la Biblia dice en la primera carta de Pedro que cuando el marido y la mujer se acuestan enojados, dice que Dios no recibe las oraciones de esos dos. Oiga eso, que cuando una pareja se acuestan enojados, dice la Biblia que Dios no recibe esas oraciones. Deje de estarlo viendo ahorita, ahí allá le reclama, ¿verdad? Porque, ¿por qué? Míreme. Cuando el enojo se prolonga, oiga, alejo a Dios y acerco al diablo. Otra vez, dígalo conmigo. Cuando me enojo, diga, cuando me enojo y el enojo se prolonga, ¿qué pasa? Alejo a Dios y acerco al diablo. Algunos de ustedes están durmiendo empiernados con el mero cachudo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera cómica, pero eso no es cuestión de risa. Hay influencias espirituales negativas gobernando la paz de tu casa o destruyendo la paz de tu casa, destruyendo tu finanza, la salud, cualquier cosa. Mire, oiga, no es que te van a rascar las patas, te van a apagar la luz, no. De hecho, quizás eso ni pasa en tu casa, pero ya no hay paz en tu casa, ya no hay paz en tu corazón. ¿Y qué dio lugar a que eso pasara? Un enojo que no se resolvió a tiempo. Por eso de lo que le voy a hablar o de lo que le estoy hablando es un asunto serio. Por eso le dije, eso es serio. A veces a la gente muy brava hasta risa da, ¿verdad? Pero es un asunto serio, porque la amargura, el resentimiento aleja a Dios y acerca al diablo. Poneme lo que sigue, mire el versículo 29. Bueno, antes de seguir, no sé ni dónde voy, por eso es que me perdí de ese versículo. Ok, pero antes de seguir, míreme. El versículo 30, siguiente, dale el 30. Mire cómo dice, poneme el 29. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y a fin de dar gracia a los oyentes. Mire pues, cuando uno se enoja, dice muchas estupideces. Cuando uno se enoja, dice cosas que realmente no siente. Y a veces dice cosas hirientes, usted sabe que son cosas hirientes, y las dice con la intención clara de herir al otro. Ya le he dicho muchas veces, sí, los hombres le pueden hacer mucho daño a una mujer físicamente, pero una mujer puede hacer pedazos a un hombre con sus palabras, con una mirada, con un gesto. Ahí lo ve tan macho, tan duro, tan fuerte, pero una mala mirada de la mujer que ama o de la mujer que vive con él, o unas palabras hirientes, se lo pueden acabar. Pero como eso no pasa aquí, porque ustedes son un pan de Dios, lo que el versículo, porque viene hablando del enojo, cuando llega el versículo 29 dice, ninguna mala palabra salga de su boca. Hablen lo que sea necesario, lo que sea bueno, porque cuando uno está enojado, dice muchas tonterías. Por eso cuídese de lo que habla cuando está enojado. Y ya le he dicho muchas veces, no solo de las malas palabras. Cuando esté enojado, no prometa ni cuando esté muy contento. No prometa nada cuando esté muy contento ni cuando esté muy enojado.
porque después no podés cumplir eso o no querés cumplir eso. ¿Cuántos de ustedes han prometido cosas muy contentos y no las han podido cumplir? Muy contentos, te prometo serte fiel toda la vida, ya en el matrimonio, ¿verdad? Muy contento, y no has podido cumplir. Bueno, pero eso tenés que prometer lo que más vamos a hacer, ¿verdad? Pero no prometa mucho si está muy contento o si está muy enojado. Ahora el versículo 30, ahí está, miren en la pantalla, dice, y después que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Míreme, como consecuencia de estar mucho tiempo enojado y de decir muchas tonterías cuando uno está enojado, el Espíritu Santo se entristece, significa eso. El Espíritu Santo se entristece y se apaga, ya no te habla, ya no le hace fiesta a tu corazón, ya no lo sentís cerca, no es que te haya dejado, sencillamente está triste el Espíritu Santo que te habita. Y a veces uno se da cuenta de que, como uno no sabe a veces discernir qué es lo que realmente le está pasando en su interior, de repente decimos, me siento aburrido, me siento aburrida, no le encuentro gusto a nada. Y eso te está pasando porque probablemente entristeciste al Espíritu Santo que te habita. Entonces ya no hay fiesta en tu interior. Oiga eso, la tristeza de Dios está en tu corazón. Dios, quien vive en ti, ahora está triste porque hiciste algo que lo entristeció. Entonces vos decís, ay, qué aburrido, ay, yo no le doy gusto a la vida. Sí, tenés triste al Dios que te habita. Y eso es un golpe tremendo. Sentir la tristeza de Dios en el corazón es cardíaco. No sé si usted lo ha sentido. Yo sé que lo ha sentido, porque me imagino que usted peca, ¿va? Entonces ha sentido al Dios que lo habita triste. Por eso cuando usted sienta esas sensaciones, lo que debe hacer es indagarse, ir a pedir perdón mejor de una vez, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué? Míreme, el Salmo 51, ahora sí, en el Salmo 51 David confiesa su pecado. ¿Se acuerda del pecado de David? Mandó a matar a Urías Eteo, se quedó con la mujer, la embarazó y bueno, ese relajo. Salmo 51, versículo 1 al 4. Él ahora va a confesar su pecado. Y mire lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, lea: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él está confesando que ha pecado, y en el versículo 10 sigue hablando de lo mismo y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11, no me eches desde... Él siente, oiga, que Dios lo está apartando de su presencia. Y quiero que entienda una cosa, míreme, David vivía en otro pacto. Diga conmigo, David vivía como en otro pacto, era el antiguo pacto. Nosotros vivimos en otro pacto, en el nuevo pacto. ¿Y cuál de los dos es mejor? El nuevo pacto. Mejores promesas hay en el nuevo pacto, dice la Biblia. Ahora, una de las cosas distintas del antiguo pacto con el nuevo pacto es que Dios no te desecha, que Dios no se va de ti en el nuevo pacto. Pero la sensación de abandono no nos la podemos quitar de encima. Y mire el pasaje, dice, el versículo 11, no me eches de delante de ti. Versículo 11, la segunda parte dice, y no quites de mí, ¿el qué? Tu Santo Espíritu. Él sabe que con su pecado ha contristado a Dios, al Espíritu Santo. En el antiguo pacto el Espíritu Santo se iba. En el nuevo pacto el Espíritu Santo no se va, pero se entristece y se apaga. Sentir la tristeza de Dios en el corazón debe ser, bueno, es una cosa terrible. Y luego el versículo 12, ¿qué dice? Vuélveme o devuélveme el gozo de la salvación. Mire pues, mire cómo están conectadas las cosas, como lo está diciendo Pablo allá. Cuando nosotros pecamos
Y cuando a través de, en el caso de Efesios, el enojo, entristecemos por nuestro pecado al Espíritu Santo, vivimos tristes. David está diciendo aquí que a causa de haber pecado y de haber entristecido o haber alejado, en el caso de él, en su pacto, al Espíritu Santo, se le fue el gozo de la salvación. Por eso le estoy diciendo, si usted tiene la impresión de que ya nada le alegra, cuando incluso las cosas de la iglesia que antes te motivaban o ya no te motivan, debes de pedirle al Señor que te muestre tu pecado. Probablemente ni siquiera te has dado cuenta. Y uno de los pecados que cometemos casi todos los días y no nos damos cuenta es un enojo que no arreglamos, que se convierte en resentimiento y después en amargura. ¿Sabe? Una de las cosas del por qué no nos damos cuenta de que eso es pecado, porque tenemos la falsa sensación de que yo tengo derecho a estar bravo porque esta persona hizo algo que me molestó a mí. Yo no fui, fue ella. Yo no fui, fue Tete. Pégale, que ella fue. Y nosotros tenemos esa falsa sensación de que yo tengo derecho a aventar las puertas, tengo derecho a tirar habladas, tengo derecho a parar la trompa, a fruncir el ceño, porque me hicieron eso. Si yo estaba bien, hasta que esa persona vino y me hizo lo que me hizo. Y entonces el diablo nos engaña a nosotros. Te platica y te dice, no, está bueno. Es más, muy poquito le dijiste. Yo que vos le hubiera dicho, y se queda usted con la sensación de que no le mentó la madre, por lo menos, ¿verdad? Y el diablo te dice, sí, le hubiera dicho, mire, todas esas cosas entristecen al Espíritu Santo que vive en vos. Por eso una cosa tan pequeña, le dije hace un momento, se puede convertir en una cosa muy grave. Y ahora llegamos al versículo 31. Siguiente. Estamos leyendo Efesios. Después voy a entrar, esta es la introducción, no se preocupe. No he empezado a predicar. Y luego llega el 31 y dice, quítense de vosotros toda ¿qué? Ya, oiga, comenzaste enojándote, te agarró la noche enojado y eso le abrió la puerta al diablo. ¿Y cómo termina aquí? Amargado. Quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. O sea, la amargura alimenta más el enojo y que te lleva a gritar. ¿Aló? Hay gente que ya no puede hablar de otra manera, siempre gritando, siempre con el tono molesto, ese tonito tuyo que hostiga. Bueno, y luego dice que la amargura también trae gritería, maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? La maledicencia es calumnia. Maledicencia significa cuando nosotros nos inventamos o exageramos situaciones de la otra persona porque estamos enojados. Como cuando la mujer está enojada y te dice, siempre haces lo mismo. No es cierto, siempre no. Pero es una de las libertades literarias. Ellas usan la hipérbole, ¿verdad? Cuando están enojadas y te dicen siempre o te dicen nunca me oís, ¿verdad? Entonces, maledicencia. Y después dice malicia. ¿Qué es la malicia? En nuestra cultura salvadoreña, malicia es una bicha coqueta, ¿verdad? Esa tiene malicia, decimos. Comparamos la malicia con la coquetería, pero míreme, no tiene nada que ver con eso. La malicia, y esa la pueden tener hasta los hombres. Míreme, la malicia que habla la Biblia es tener la tendencia a ver siempre mal todo. Esa es malicia. Cuando vemos en la gente siempre cosas malas, allá están hablando, de mí están hablando. Vemos a alguien y siempre suponemos lo peor. ¿Aló? Hay un principio en la legislación que dice que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario.
Ese se llama el principio de presunción de inocencia. Y es para proteger a todos los ciudadanos. Toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Pero la malicia no es así. La malicia es toda persona es culpable hasta que se demuestre que es inocente. Imagínense esa bayuncada, ¿verdad? Y vivimos siempre con la sospecha. Este anda hablando mal de mí, este me ve mal a mí, y es feo vivir así. ¿Quiénes viven así? Los amargados. Los amargados. Entonces, mírenme, es probable que a veces nosotros no nos demos cuenta de esa condición. Lo que el pasaje está diciendo aquí, míreme, y ahorita voy a entrar en materia. Lo que el pasaje está diciendo aquí es que la amargura se manifiesta delante de otras personas por lo que decimos. Otra vez se lo voy a repetir. ¿Cómo sabe la gente que yo estoy amargado? Generalmente se va a dar cuenta por lo que yo digo o por lo que yo escribo, porque también lo hacemos en las redes sociales, ¿ve? O sea, es las palabras que salen de mi boca. Esas palabras ponen de manifiesto a otras personas que yo estoy amargado. Entonces, pero a veces yo no me doy cuenta que estoy amargado. Como ya le dije, vivimos en la falacia de tengo derecho a estar así. Es que no es culpa mía. Y entonces no nos damos cuenta del daño de la amargura o el daño que la amargura está haciendo en nuestros corazones en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Vos no notás que estás amargado hasta que tu cuerpo comienza a manifestar que estás enfermo. Porque la amargura se va a notar en tu cuerpo enfermo. Oiga lo que le estoy diciendo. La amargura es tan destructiva que produce sensaciones físicas. ¿No le ha pasado que cuando usted se enoja demasiado llega hasta sentir, por ejemplo, que la boca se le pone amarga literalmente, o que le pulsa el ojo derecho? ¿No? ¿Nunca ha sentido que se pone helado o sensaciones físicas, pues? Y es una cosa emocional, es algo que viene del alma, de la mente, pero usted lo siente en el cuerpo. Oiga, ¿por qué? Porque la amargura afecta el cuerpo. Y ahí es a veces cuando te das cuenta que sí estás mal. Por ejemplo, mire, poneme lo que sigue. ¿Qué es amargura? Por si alguien está diciendo, yo ni sé qué es eso. Bueno, amargura, dice el diccionario, es experimentar resentimiento por frustraciones, fracasos o disgustos. Es resentimiento por frustraciones, fracasos o disgustos. Es un mal que distorsiona el sentido común y la percepción que tenemos de los demás. O sea, empezás a ver a la gente mal. Tu percepción de la gente cambia. Como ya le dije, la malicia. Empezamos a sospechar de todo mundo. Empezamos a ver mal a todo mundo. La amargura es un enojo que no se trató a tiempo, o sea, lo dejamos pasar, se prolongó. Es, como ya le dije, sinónimo de resentimiento. Entonces, la amargura es tan poderosa que provoca malestares físicos. Te amarga la boca, te dan temblores. Y la salud física, se lo he dicho en otras ocasiones, nuestra salud física depende de nuestra salud del alma y viceversa. Este versículo, ponémelo por favor, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que es un versículo que muchas veces nosotros mencionamos. Juan está escribiéndole a su amigo y aquí le dice en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Y después le dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué está diciéndole Juan allí? Que la salud del cuerpo depende de la prosperidad del alma. O sea que la salud del alma va a afectar la salud del cuerpo y viceversa. Por eso, si yo tengo en mi alma emociones tóxicas que me enferman, el alma tarde o temprano se van a empezar a notar en el cuerpo. Ya explicamos, hicimos toda una serie para hablar de eso. Pero este pasaje lo que me está diciendo es que el cuerpo se enferma
O sea, mis pensamientos se vuelven malos, mis emociones, la voluntad, mi alma entera se enferma cuando, oiga, yo no sé manejar. El enojo se vuelve resentimiento y amargura. Y después empiezo a enfermar el cuerpo. Se lo enseñé hace algún tiempo esto, ponémelo por favor. En el 2013 se hizo un estudio que le llamaron mapas corporales de las emociones. Y fue un estudio que hicieron 3 profesionales de la medicina, psiquiatras también, se dedicaron a mapear las sensaciones que tiene el cuerpo cuando se afecta el alma. Y entonces, claro, pusieron unos sensores y entonces, y obviamente tuvieron que reunir a un montón de gente que tenía varias emociones y cómo eso marcaba las partes del cuerpo que se afectaban con esas emociones. Y por ejemplo, en la investigación se dieron cuenta que el sentimiento de ira se percibe en la zona superior del cuerpo, es decir, en el torso, en los brazos, en la cabeza, en las manos. O sea, la ira, el enojo, el resentimiento, la amargura se percibe en la parte superior del cuerpo. La activación de la tristeza en los brazos, en las piernas y en los pies. El sentimiento de sorpresa, dice, en el pecho y una pérdida de sensación en las piernas. Y que la alegría produce una sensación física en todo el cuerpo, igual la depresión. La depresión presenta una disminución de la sensación en todo el cuerpo. En otras palabras, esta es una muestra médica, científica, que nos comprueba que las emociones afectan el cuerpo. Ya lo decía Juan, pero bueno, hacía falta una comprobación científica, médica para eso, que la salud del alma afecta a la salud del cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? Ok, bueno. Entonces, y de hecho hace algunas semanas hablábamos también de un estudio médico que demostraba que la falta de perdón evita que las heridas sanen más rápidamente. Hicieron una prueba y las personas que estaban resentidas o amargadas sanaban más lento que las personas que habían aprendido a perdonar. O sea, oiga, tu cuerpo se sana más lento y a veces no alcanzamos a recuperarnos cuando estamos amargados. Incluso se cree que hay un tipo de cáncer que también lo provoca la amargura. Bueno, por eso le repito, la amargura produce una reacción física y a veces te puede enfermar. Y yo encontré en la Biblia varios pasajes que asocian la amargura con reacciones físicas, que aunque no significa que te va a dar eso físicamente, pueden enseñarnos a nosotros las áreas de la vida en que la amargura nos afectan a nosotros. Solo vamos a leer la Biblia, ¿le parece? Ya no vamos a ir, solo leamos la Biblia. Mire, Génesis capítulo 26, hay una historia muy interesante, versículo 34 hasta 27:1. Acuérdese que la Biblia originalmente no se escribió con capítulos y versículos, sino que fue escrita de corrido. Entonces, ese es un pasaje de corrido, capítulo 26 y luego el versículo 1 del capítulo 27. Esos versículos están juntos, esos 3 versículos, 26, 34, 35 y 27:1, están juntos. Mire lo que dice. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Antes de seguir, la costumbre decía que no tenían que buscar mujeres que no fueran de la misma familia, en ese caso que no fueran de la familia de Esaú o de la familia, así era el asunto, se casaban entre familia y en este caso era para preservar el corazón de los hombres y de las mujeres, que sus parejas no adorasen dioses extraños. Y entonces, oiga, Isaac y Rebeca, los papás de Esaú, le habían aconsejado a su hijo muchas veces que se casara con mujeres que amaran y conocieran a Dios. Pero él, por fregar, ¿por qué? Porque aquel había bendecido al otro, a Jacob, ¿se acuerda? Entonces, por fregar a su papá, se casó con mujeres que le caían mal a su papá.
Vaya, hiciste eso. Vaya, espérate, me voy a buscar una mujer. No, 2 mujeres me voy a buscar que te caigan mal. Y dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo. Los eteos, a pesar de feos, eran enemigos de Dios. Y el versículo 35, ¿qué dice? Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y el versículo siguiente dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Míreme acá. El pasaje es curioso. Isaac estaba amargado, lo amargó su hijo, lo amargaron sus nueras, y en el siguiente versículo aparece ciego. Ahora, es muy probable que no haya quedado ciego porque lo amargaron las muchachas esas. Probablemente no. Probablemente haya sido por la edad o cualquier otra causa. Pero me parece curioso la mención de que se amargó y luego aparece ciego. Eso me parece interesante. Lo que quiero decirle, y es lo que hemos estado viendo, que cuando nosotros no nos arreglamos y dejamos que la amargura invada nuestro corazón, vamos a tener. Puede ser, pues no lo sé ahora, pero alguien estará ya sintiendo hasta cheloso los ojos ahorita, ¿verdad? Pero no, puede que no, puede que sí. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has amargado feo contra alguien? Tu papá, tu mamá, aquel exnovio que te dejó vestida y alborotada, no, ¿cómo se dice? Vestida y, así se dice, ¿va? Que alborotada suena feo. Vestida y, dígame otra palabra para no decir ya dijimos alborotada un montón de veces, ¿va? Como novia de pueblo, vestida y vestida. Ahí dejémosla pues, ¿verdad? O sea, te dejó con los colochos hechos pues. O sea, habrá alguien que te ha hecho un daño tal que realmente te amargas, que cuando pensás en esa persona se te amarga la boca y no querés comer, se te va el sueño. ¿Te has enojado así con alguien? No levante la mano. No levante la mano. Te pregunto, ¿qué pasó con esa amargura? Alguien dirá, uy, pastor, me voy a quedar ciego. No sé, pero alguien estará diciendo, no, pero pastor, para mí ya lo pasado, no me interesa. Ya sufrí y lloré, ya olvidé. Todo quedó en el ayer. Mire, está bien, eso es fácil de comprobarlo. ¿Cómo saber si ya no hay amargura en tu corazón hacia esa persona? ¿Cómo saberlo? ¿Te dan esas sensaciones físicas otra vez cuando te acuerdan de esa persona? Adivina a quién vivos. ¿A quién? A Chepe vi. Y te empieza a pulsar el ojo izquierdo, ¿verdad? Y te da una onda así. Probablemente no, pero empezás a tener palpitaciones aceleradas, molestia, sentís enojo otra vez. Ahora, ya le dije, seguramente no vas a quedar ciego en el sentido físico, pero podemos ver esto en el plano espiritual. Y míreme para acá. Hay gente que por no sacar la amargura de su corazón, van a perder la visión espiritual. O han perdido la visión espiritual. Es gente que desde que eso pasó, han venido acumulando más enojos y más resentimiento y ya no saben ni lo que son, ya no saben ni lo que quieren, ya no saben ni para dónde van. Y hasta que no reconozca que tiene un problema y pida perdón y le pida perdón a Dios o perdone a esa persona, se va a ir complicando su cuadro clínico espiritual. Como le dije, el Espíritu Santo en tu corazón se entristece y ya no hay fiesta. Y te invitan a comer lo que te gusta comer y ya ni eso te alegra. Mire, la falta de perdón de nuestra parte, o sea, el resentimiento nubla la visión del futuro. El resentimiento puede hacer que dejes de ver claro, que nos volvamos pesimistas de acuerdo a nuestro futuro,
que no tengamos fe de las cosas buenas que podrían pasarnos en el mañana. El resentimiento y la amargura pueden hacer que te volvás una persona oscura, que incluso llegues a dudar de si Dios va a cumplir sus promesas en tu vida mañana. O sea, se te ciegan los ojos espirituales y dejas de ver el bien de Dios para el mañana. Si eso te pasa, examínate, probablemente estás amargado con alguien. De hecho, probablemente tengas una amargura que ya ni sabes contra quién es el clavo, con quién es el problema. Ok, siguiente, Números capítulo 5. Otro pasaje interesante de la Biblia, mire, versículo 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones. Antes de seguir, miren, resulta que, mírenme, pues, este no es chambre, pero más o menos así se manejaba el volado allá. Un hombre tenía dudas de si su mujer le había sido infiel y no tenía pruebas, pero tenía dudas. Así que él la llevaba al sacerdote y le decía: yo creo que la Maritza me engañó. No, mi amor, no sé, y a mí algo me da aquí así. He tenido sueños raros con vos. Y Chepe, yo no sé, algo se tienen ustedes, yo no sé. Y entonces había una manera de comprobar si la mujer había sido infiel o no. El sacerdote escribía unas maldiciones que solo ellos sabían. Las escribía en un papel, las maldiciones. Y luego le echaba agua a las maldiciones y se lavaba la tinta. Y el agua con la tinta de las maldiciones la recibían en un su vasito. Y luego le daban a la mujer a tomarse esa agüita. Y así comprobaban si la mujer había sido infiel o no. También servía para los hombres, tomen nota. Bueno, no es cierto, leamos. El sacerdote, versículo 23, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Versículo 25. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. 27. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargarla, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Está feo ese volado, ¿verdad? Pero déjenme explicarle cómo era el asunto. Ya le dije, o sea, escribían las maldiciones y luego de escribir las maldiciones, recogerlas en una de su tacita ahí, ¿verdad? La mujer daba una ofrenda por los celos del marido. Ofrecían la ofrenda y luego le daban a la mujer a echarse el trago. Oiga, si la mujer era inocente, no le pasaba nada. Y ya. Pero si la mujer era culpable y había sido infiel, dice, en el momento se le hinchaba el vientre. Algunas versiones dicen que la mujer quedaba estéril para siempre. Se le hinchaba el vientre y dice, se le caía el muslo. Poneme lo que sigue. Hay varias versiones que dicen de manera distinta eso de que se le caía el muslo. Eso de que se le caía el muslo está en la Reina Valera del 60. Espérenme, el muslo, ¿qué es el muslo? Mírame, el muslo es de la cintura a la rodilla. Esta es la parte más fuerte del cuerpo. No hay otra parte más fuerte en todo el cuerpo. La parte más fuerte de tu cuerpo es de la cintura a la rodilla. Este es el muslo. La pierna, pues, este es el muslo. O los muslos. Entonces la Reina Valera del 60 dice que se le caía el muslo. Pero míreme,
La Biblia de las Américas dice, el muslo se le enjutará. ¿Qué es enjutar? ¿Ah? Cabal. Cabal. ¿Querés hacerlo para la cámara? Dices tú que se le chupa así, ¿eh? O sea, se le enjuta, esa es la palabra. El muslo, dice la Biblia de las Américas. La Biblia del Jubileo dice, fallará su muslo. La Nueva Biblia Viva dice, sus muslos se secarán. Y la Reina Valera del 2015 dice, su muslo se aflojará. O sea, todas las versiones lo dicen de manera distinta, pero lo que quiere decir es que los muslos, las piernas, se le deformaban y perdía la fuerza en los muslos. ¿Sí? Ok. Entonces, míreme pues. Si el agua que la mujer tomaba no le producía amargura, todo bien. Pero si el agua que tomaba le producía amargura, olvídese del celo del hombre, no. El punto que quiero que vea conmigo esta noche es eso: que si el agua que la mujer tomaba le producía amargura, se le aflojaban los muslos, se le enjutaban los muslos, perdía la fuerza, se le deformaban los muslos. ¿Qué significa esto para nosotros en un plano espiritual? Oiga, que la amargura puede hacer que perdas la fuerza para seguir adelante. Ya le dije, el muslo era es la parte más fuerte de nuestro cuerpo. Y si la mujer, si el agua que bebía le causaba amargura, perdía la fuerza en sus muslos. Por eso es que usted ve personas que comienzan muy bien la vida espiritual y de repente pierden el ritmo, ya nada les alegra, ya nada, ya todo les aburre de Dios y se apartan de Dios. Y probablemente una de las causas de esto, y que pasa en muchos cristianos, es que se amargan contra alguien en la iglesia. Te amargas contra alguien y perdés el ánimo de servir, perdés el ánimo de dar, perdés el ánimo de congregarte, y cuando te enojaste dijiste, no, yo sé, en mi casa tengo Biblia, allá voy a orar, y empezás a orar, ¿verdad? Como medio, como con capricho, pero pasan los días y ya dejaste de orar en tu casa, dejaste de leer la Biblia, y después terminás lejos de Dios. Después de 1 año, 2 años, recordás aquel momento y ya ni siquiera te acordás bien de qué fue lo que pasó, solo sabés de que alguien te enojó y que ahora ya estás lejos de Dios. Yo me pongo a pensar del hijo pródigo que terminó comiendo comida de los cerdos. Dice que sus amigos o conocidos le dieron trabajo de apacentar o de pastorear cerdos. Míreme, eso era hasta una burla, porque los cerdos no necesitan quien los pastoree. No hay pastores de cuches, no hay. Y oiga, entienda, el cerdo era un animal impuro para los judíos. Él era un judío y lo mandan a pastorear cerdos. Era una burla contra él. Todavía lo estaban humillando más después de que ellos le ayudaron a malgastarse el pisto de la herencia. Ahora lo mandan a pastorear cerdos y lo que le pagaban no le alcanzaba para comer, así que comía de la comida que le daban a los cerdos. Y un día él comenzó como a recordar la casa de su padre. Y no solo de la gloria de la casa de su padre, sino que decía, allá donde mi papá, los criados de mi papá comen mejor que lo que estoy comiendo yo aquí, viven mejor. Hay gente que se aparta de Dios y cuando viene a recapacitar está tan lejos que siente tan difícil volver. Yo no sé si a usted le ha pasado que se ha apartado de Dios y de la iglesia y en algún momento usted dice, híjole, quisiera regresar, pero yo no sé ni cómo, con qué cara voy a volver, mejor me voy a ir para otra iglesia, a esa ya no voy a volver, me da pena. O hay gente que le cuesta y empieza uno a buscar justificaciones del por qué está lejos. Empieza a ver defectos en la iglesia, en la gente, y si buscas defectos en la gente, eso es fácil, hombre, fácil es. Pero Dios, voy a decirlo así, Dios paga el daño que un humano te hizo.
Y la persona más dañada en eso termina siendo vos. Y quizá te fuiste. ¿Por qué te fuiste? Por un pleito. Te fuiste por una diferencia con otra persona, te fuiste por un rumor que oíste, te fuiste por un chisme que te contaron, o porque alguien contó un chisme acerca de vos, o porque prestaste algo y no te lo devolvieron, prestaste pisto y no te lo pagaron, porque no te vieron, porque no te saludaron, porque no te invitaron. Vos ves que subieron la foto, allá están comiendo todos y ahí están tus cheros de la iglesia y no te invitan, no estás vos ahí. Y a eso casi que te da un tutelele por eso. Y yo no estoy diciendo que algunas de esas cosas no justifiquen el que te sientas mal, claro, si sos un ser humano. Pero esas cosas terminan en una amargura que te alejan de Dios, te quitan la fuerza. O comenzaste de novio, de novia, de alguien de la iglesia y eso terminó mal y ahora uno de los dos ya no quiere ir a la iglesia. A veces los dos se van. Por eso, mire, y no es que yo quiera ser metido de su vida, pero por eso les digo, si usted va a comenzar una relación de noviazgo en serio aquí en la iglesia, venga y platiquemos. ¿Sabe qué pasa? Que algunos andan de novios debajo de agua, se hacen de todo y después se terminan y andan bravos y uno de los dos ya no viene a la iglesia. Alguien termina dañado. ¿Por qué? Porque le hacemos caso a nuestra prudencia. Por eso el Cantar de los Cantares dice: cazadnos las zorras pequeñas. Son las zorras pequeñas, dice, las que echan a perder la viña. Y la viña es una representación de nuestra vida espiritual. ¿De qué sale la viña? ¿Qué sacan de la viña? ¿Y de las uvas qué se saca? El guaro. Bueno, el vino pues el jugo de uvas. Y el vino en la Biblia es una figura del gozo, de la alegría. Perder la alegría porque una zorra pequeña destruyó tu viña. Las zorras pequeñas. Pero ¿cómo dice? Ayúdennos a cazar las zorras pequeñas. Necesitas que alguien te ayude. Necesitas que alguien te aconseje. Necesitas que un tercero que está lejos pueda ver mejor el panorama y te diga: no, hombre, ese muchacho no, no, hombre, esa muchacha no, o no son compatibles. Porque no es que sean malos, a veces no son compatibles. Eso de el yugo desigual no es solamente de un cristiano con un inconverso, no. Yugo desigual es dos cristianos que tienen una distinta visión acerca de lo que quieren para su vida. Y a veces dos muy buenos cristianos se casan solo para irse a dar en la boca, iba a decir con té, pero se va a ofender usted, solo para darse en la boca. ¿Por qué? Porque aunque son cristianos y se aman, tienen distintas visiones acerca de lo que quieren para su vida. Ese yugo desigual y va a terminar mal. Por eso es importante que usted venga y pregunte. Por lo menos te vamos a ayudar a orar. Yo metido no soy, ni me gusta andar de metido en eso. Yo, claro, cuando veo que algunos niños muy chiquitos aquí andan que de novios y que somos novios, que no hay que, yo los paro ahí. Algunos de ustedes saben que yo les digo: ¿y ustedes qué onda? No, es que no sé qué. Ajá, ya sabe tu mamá. No, que no sé qué. 5 días te doy, porque si no yo le voy a decir. Ahora, algunos 13 años tienen los bichitos y vienen y yo les digo: ¿ya sabe su mamá? Sí, ya me dio permiso mi mamá. Yo soy un hombre, ya tengo pelo en pecho, 3 pelos. Nancy le dicen de apodo, ¿verdad? Pero él ya, entonces, algunos papás tampoco colaboran. Si tiene un papá a la par suya, dígale colabóreme. Bueno, ayúdame con el piano, vos. Venite, deja de estar fregando a tus hijas, venite. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Míreme aquí. Que hay cosas que te enojan y si no perdonas eso pronto se vuelve en un resentimiento y luego en amargura, y eso te roba la fuerza para continuar. Ya no te dan ganas de seguir, ya no quieres seguir sirviendo, ya no te quieres seguir congregando, ya no quieres seguir creciendo. Míreme aquí, levante su carita de Kellogg's. Mire, ya me voy a ir, solo mire esto que le voy a decir para terminar. Por eso, si alguien te hace daño, usted tiene que estar, mire, usted tiene que vivir con la conciencia que vivimos entre seres humanos caídos, igual que usted, igual que yo. Y que tarde o temprano esas personas te van a decepcionar
y te pueden hacer daño a propósito o sin querer. Así que cuando alguien te haga daño a propósito o sin querer, usted póngase buzo, porque en ese momento se te va a acercar el diablo. Y la herida que te hizo esa persona, el diablo la va a empezar a apoyar ahí, mira, y a darle vuelta a ese volado. Míreme pues, el diablo va a empezar a tratar de infectarte la herida. Él se va a empeñar en que esa herida no te sane, porque él lo que quiere es apartarte, que dejes de brillar. Míreme, voy a terminar con este pasaje. La Biblia, termino, míreme aquí. La Biblia en varias ocasiones compara al cuerpo de Cristo o a la iglesia con el sol, la luna y las estrellas. Hay varias ocasiones en eso. Pero hay un pasaje, 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección de los muertos. Dice, en los versículos anteriores, dice que hay distintas clases de carne, la carne del ser humano, de los animales, de las aves. Dice, son carne todos, pero son distintas clases de carne. O sea, el cuerpo de un ser humano no es igual que el cuerpo de un pollo, ni es igual al cuerpo de un pescado. O sea, todas son carnes, pero son distintas clases de cuerpos. Ahora dice, cuando venga la resurrección de los muertos, también dice, entre todos los que resucitemos, algunos van a tener una gloria superior al de los otros. Eso tiene que ver con los premios también, de acuerdo a cómo usted se comportó. Hemos estado hablando de eso los domingos. Pero mire el pasaje con que lo compara. Dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. ¿De qué muertos está hablando? De la iglesia. Cuando la iglesia resucite, unos van a tener gloria de sol, gloria de luna, gloria de las estrellas. O sea, que habrán distintos cuerpos celestiales, todos cuerpos celestiales, pero algunos van a tener así como el nivel de sol, el nivel de luna, el nivel de estrella. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, usted va a tener nivel de sol, no se preocupe, así calidad. El punto es que la Biblia compara a la iglesia muchas veces con el brillo de la luna, del sol y de las estrellas. ¿Ok? Bueno, vea este pasaje. No lo vamos a ver desde un sentido literal. Quiero que vea algo simbólico ahí. Póneme Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Lea eso, lea conmigo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida, oiga las palabras que usa, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Acuérdese que usted y yo somos seres en tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Hoy, otra vez, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Obviamente esto significa otra cosa, pero hay una enseñanza espiritual que quiero notar esta noche. Y dice que fueron heridos. ¿Para qué? Dice. Se lo puse ahí resaltado en amarillo. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz. Míreme aquí, míreme aquí. El diablo va a provocar que seas herido en tu tercera parte, en tu alma. Alguien te va a ofender, alguien va a hacer algo que te hace daño, ya te dije, a propósito o accidentalmente. Pero el diablo va a provocar que seas herido en la tercera parte de tu ser, o sea, en tu alma. ¿Para qué? Para que dejes de brillar, para que se apague tu luz. ¿Sí me estoy entendiendo? Tan bien que ibas, tan bonito que ibas, y alguien te hizo daño, lo tomaste muy a pecho y eso te robó las fuerzas para seguir adelante. Te robó la motivación de seguir. Y tiraste a la basura algo tan divino como Dios, como su palabra, como tu relación con Él, por alguien tan torpe y tan bajero como un ser humano. El diablo va a herirte en tu tercera parte, en tu alma. Va a buscar que seas herido allí para que se apague tu luz. No se deje. Míreme, no se deje. No deje que las ofensas y las heridas de quien sea apaguen tu luz. Perdone,
Pase la página, siga brillando para el Señor. No, oiga, no se aferre con fuerzas al daño que alguien te hizo. Siga brillando por el Señor, siga brillando por el bien de otros. Hay gente que se ilumina con la luz que Dios te dio a vos. Hay gente que se le ilumina la vida, se fortalece su vida, se alienta su vida, se alimenta su vida con el reflejo de la luz de Dios en ti. No dejes que apaguen la luz que Dios puso en ti. Siga brillando. ¿Y de qué manera me deshago del daño de la herida? Perdonando. Perdone. Me cuesta, claro, ¿y a quién no le cuesta? A mí me cuesta, a todos nos cuesta. ¿Sabe de qué manera me ayudo yo para perdonar a la gente? Me acuerdo de cuánto he sido yo perdonado. Me acuerdo de que yo he sido también tan ruin y que han habido personas que me han perdonado, pero sobre todas las cosas, Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Dios te ha perdonado. ¿Se acuerda aquel pasaje que el Señor contó de aquel hombre que debía, dice, casi $50,000? Voy a ponerlo así porque en pista usted entiende mejor, va. $50,000. Y le dijo: no, si no me lo pagas hoy, yo te meto preso. Le dijo ese hombre de dinero. Y le dijo: no, yo te lo voy a pagar todo. ¿Cómo me lo vas a pagar todo? ¿Cuánto era el salario de un obrero en aquel entonces? El día era 1 denario. Y él debía miles. Y le dijo: no, nunca me vas a pagar. No, dame tiempo, yo te voy a pagar. Y el hombre, dice, fue movido a misericordia y le dijo: ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a perdonar la deuda, ya no me debes nada. No, yo te voy a pagar. No me vas a pagar. Y mejor quedemos así, te perdono la deuda. Suéltenlo, que se vaya. Y el hombre se va feliz, contento porque ha sido perdonado. Y cruzando la calle, ve que del otro lado venía Chepe. Y Chepe le debía 5 pesos. Y se cruza la calle y dice la Biblia que lo agarra del buche y va pasando los del CAM y le dicen: este me ha robado. Y se bajan los del CAM y lo ponen ahí y dice: ya hay que llevarlo preso porque este no me paga lo que me debe. ¿Cuánto te debe? 5 pesos me debe. Y entonces la Biblia, el Señor sigue contando la historia y dice que los siervos de aquel hombre que le había perdonado los 50,000 pesos, cuando vieron eso, le fueron a contar. Adivina qué hizo el que acabas de soltar. ¿Qué hizo? Se encontró a un hombre que le debía 5 pesos. ¿Y qué hizo? Lo acaba de meter preso por la deuda de los 5 pesos. Y dijo: váyanmelo a traer. Y hoy no lo voy a soltar hasta que me pague el último centavo. O sea, ese hombre nunca salió de la cárcel. Dios te ha perdonado deudas que nunca jamás podías haber pagado. Y ahora te encaprichas por una deuda menor que alguien adquirió con vos. Y quizás lo hizo sin querer, quizás no, pero son deudas menores. ¿Aló? Y te voy a decir algo. Hay un misterio, para mí es un misterio todavía, que hay cosas que limitan la gracia de Dios. La falta de perdón es una de esas. ¿Se acuerda cómo nos enseñó a orar el Señor en el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Si yo no perdono, no me perdonan. Poneme el último versículo. El último. Ya me voy, espérenme. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Míreme. ¿Cuántos se sabían ese versículo? Pero la mayoría de nosotros solo no sabemos la segunda parte. Sin santidad nadie verá al Señor. De hecho, está ahí un corito, un éxito del recuerdo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se acuerda de eso o no? Wow. Pero yo sé. Bueno, ok. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero el versículo no dice solo así. ¿Cómo dice? Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Paz con quién? Paz con los demás. Paz con la gente con la que vivo. Paz con la gente de la iglesia. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y sigue diciendo, míreme, mirad bien, ¿a qué le va a dar importancia? ¿A la santidad o a la paz?
Mire lo que dice el versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. A algunos no les va a alcanzar la gracia para irse en el arrebatamiento, porque les pesa el tanate de amargura que llevan en el corazón. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que quiere decir. Es más, algunas personas con el asunto de la santidad, que ellos son muy correctos, son muy rectos, viven ofendiendo, criticando, juzgando y menospreciando a las personas que todavía no tienen el nivel de espiritualidad que ellos tienen. O sea que de nada te sirve la santidad. Si la santidad no te lleva a mostrarle amor a los demás, eso no te vale. De hecho, todas las parábolas del reino, o sea, que hablan acerca de la condición para entrar al reino, todas hablan de mostrar amor. Todas. Dios ya nos ha perdonado mucho. Perdonemos, soltemos. Cierre sus ojos un momento. Y si usted esta noche reconoce: yo tengo que perdonar, pero ¿cómo me cuesta eso? Este es el momento para decirle: Señor, yo te confieso que entiendo tu palabra, que entiendo lo que tú dices, que quieres que yo perdone, pero me cuesta hacerlo. Ahora yo te ruego que me hagas a mí consciente del gran poder que me habita, el poder de la gracia y la misericordia que me habita, para que yo pueda extender la gracia que recibí de ti, Señor, a otras personas. Líbrame de la amargura y del resentimiento. Yo perdono hoy. Y si tienes en tu mente esa persona y ese daño que te hicieron, ahí donde estás, quiero que le digas: Señor, eso y a esa persona yo la quiero perdonar. Yo hoy confieso que perdono a esa persona y te ruego que tú acomodes mis emociones en mi corazón. Ya no voy a hacer nada, ya no voy a decir nada en contra de esa persona. Hoy decido pasar por alto la ofensa y renuncio a la venganza, porque la venganza es tuya, no es mía. Lléname de gracia, lléname de tu gracia. Lléname de tu gracia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.